merece una mención especial, ¿no? Aguantar tanto. El pastor sabe de eso. Tengo una hija, tiene 19 años. El nombre de mi esposa es Damaris, el nombre de mi hija es Sandra. Ella está estudiando ahora mismo en la Universidad Adventista de Andrews, en Michigan. Así que ya ustedes saben a dónde está mi hija y mis ahorros. Estamos contentos de realizar esta labor de hacer evangelismo. Como les decía, soy de origen colombiano, graduado en teología en 1983. Trabajé en Colombia por 10 años. Luego nos vinimos a este país y me he dedicado al evangelismo y a los aspectos que tienen que ver con el hogar y la familia. Así que también queremos ser una ayuda para la iglesia, para los hogares, y traemos un par de seminarios para presentar quizá más adelante algún sábado por la tarde sobre el hogar y la familia que puedan ser de utilidad para la iglesia. Hace un tiempo invitaron a un evangelista para dar un ciclo de conferencias. Y este evangelista vino y comenzó a predicar en la iglesia. Tal vez no tuvo los contratiempos que yo tuve ayer. Yo vengo de Nueva York y había mucha lluvia y mucha tormenta y nos fueron postergando el vuelo y postergando y postergando. Ya estaba yo asustado porque teníamos varias horas de retraso. Sin embargo, cuando el tiempo mejoró, las condiciones de vuelo fueron buenas y el viaje estuvo muy bueno. Gracias al hermano Romesh, a la hermana Alma, que me fueron a recoger anoche casi a la medianoche al aeropuerto, pero descansamos muy bien. Este evangelista fue a aquella iglesia y empezó a predicar. Y una noche los dirigentes, los que lo habían invitado, se acercaron a la salida y le dijeron: mire, pastor, sus temas son muy bonitos, muy interesantes, pero tiene un problema. Es que usted predica muy largo y no queremos que las visitas se nos cansen. La gente tiene que madrugar al otro día a trabajar, así que le vamos a pedir que por favor acorte los temas. Y el evangelista dice: yo tengo un problema, es que cuando empiezo a hablar, yo me emociono tanto con el mensaje que pierdo la noción del tiempo. Se me olvida mirar el reloj. Me concentro en el mensaje. Pero vamos a hacer un trato. Yo les voy a dar una aguja y entonces cuando ustedes vean que es el momento de terminar, pues ustedes me pinchan con la aguja y yo sé que ya debo cortar. Bien, la siguiente noche, entre los que estaban en la plataforma, había un diácono ahí con una aguja. Y cuando llegó la media hora, él se paró por detrás con cuidadito y le pinchó la pierna. Pero estaba tan emocionado el predicador en su mensaje que parece que no sintió y siguió predicando. Cuando llevaba 45 minutos, otra vez el diácono se paró por detrás y esta vez lo pinchó más fuerte. Pero en ese momento él estaba presentando una ilustración y parece que ni cuenta se dio y siguió predicando. Cuando llevaba una hora, el diácono dijo: ahora lo voy a hacer pegar un grito delante de toda la iglesia. Le voy a enterrar como media aguja. Ya estaba así como enojado y se paró por detrás y le enterró la aguja fuerte. Aquella noche, cuando él había predicado 1 hora y media, terminó su sermón. A la salida nuevamente le dijeron los que lo habían invitado: mire, pastor, su tema estuvo muy bonito, pero otra vez predicó muy largo. Queremos que acorte sus temas. Y él dice: bueno, pero hicimos un trato, yo les di una aguja para que me avisaran, ¿por qué no me avisaron? Y entonces el diácono dice: un momentito, pastor, yo sí lo hice. Mira, a la media hora yo le pinché la pierna. A los 45 minutos lo hice más fuerte. Y cuando llevaba 1 hora le enterré como media aguja. Y dice el evangelista: ay, hermano, disculpe, yo olvidé decirle que tengo una prótesis. Le enterró la aguja en su pierna de plástico y él no sintió.
Yo quiero decirles que yo no tengo prótesis, por eso no me gusta que nadie se quede atrás mío. Es un peligro. Pero sí tengo una buena noticia. Antes de subir aquí fui al basement y vi que esas hermanas tenían de todo ahí en ese padlock. Así que no se preocupen por el almuerzo. Eso sí me dijeron, no me los vaya a enviar antes de la 1 porque no está listo. Así que vamos a hacerles caso. Con toda seguridad vamos a pasar un tiempo juntos muy agradable. Me gusta visitar a los hermanos, me gusta compartir con ustedes. Vamos a tratar de, en lo posible, llegar a todos sus hogares. Pero también vamos a pedirles su colaboración, que estén aquí cada noche. Y en lo posible que no vengan solos, que inviten a alguien más para venir a escuchar la palabra de Dios. En esta mañana vamos a estudiar acerca de las promesas. En la palabra de Dios hay 33.173 promesas. No las vamos a estudiar todas hoy. Pero si una persona usara una promesa de Dios cada día de su vida, podría vivir 86 años y 10 meses sin tener que repetirlas. Así que nosotros tenemos promesas de Dios para cada día de nuestras vidas y para cada situación que se presente. Hoy hemos seleccionado solamente 7 y todas pronunciadas por los labios de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces nosotros prometemos algo y no podemos cumplir. ¿No le han dicho a usted alguna vez, paso en 10 minutos? Y usted se queda esperando 10 minutos, media hora, 1 hora. Algo sucedió y no pudo pasar. Nosotros los seres humanos a veces prometemos y no podemos cumplir. Pero cuando Dios nos promete algo, no solamente puede, sino que Él quiere hacerlo. Hemos seleccionado 7 promesas de Jesús y vamos a meditar en ellas en esta mañana para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra esperanza, nuestra confianza en nuestro Salvador. La primera la encontramos en San Juan capítulo 6, versículo 37. La escuchamos en la lectura bíblica. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y el que a mí viene, ¿qué sucede? No le echo fuera. El que a mí viene, yo lo recibo. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Me dio gusto ver a tantas visitas hoy que se quedaron de pies mientras les daban la bienvenida. Y muchas otras vendrán estas noches. Ninguno está aquí por casualidad, por coincidencia, por azar. Fuera de este lugar hay muchas otras cosas que hacer. Hay trabajos, hay lugares de diversión, hay canchas deportivas. Podíamos estar haciendo 1000 cosas, pero si estamos aquí es porque el Padre nos ha traído. Y Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, yo lo recibo. Estaba el pastor Whitfield predicando en una sinagoga en Londres y cada noche cientos de personas venían a sus reuniones. Y una noche en medio del mensaje, él lanzó una frase y dijo, hermanos, yo los invito a aceptar a Jesús, porque Jesús está dispuesto a recibir aún a los que el diablo rechaza. Qué interesante. En ese momento pasaban 2 mujeres por la calle. 2 mujeres, 2 prostitutas. Y la una le dijo a la otra, ese señor que está allá adentro nos conoce. ¿Sí escuchó lo que dijo? Tan pronto nos vio pasar, dijo, él sabe que nosotras somos esas 2 mujeres, esas 2 personas en el mundo que ya ni el diablo nos quiere. Nadie las quería. Y se acercaron entonces
a la puerta para ver quién era ese hombre que las conocía también. Pero se dieron cuenta que la calle estaba oscura, que en la puerta había mucha gente de pies. Era casi imposible que él las hubiera visto desde adentro. Entonces se acercaron, se metieron entre la gente y se quedaron allá atrás y escucharon el resto del mensaje. Y aquella noche, cuando el pastor Whitfield hizo un llamado, muchas personas se levantaron y vinieron al frente, y entre ellas estas dos mujeres. Y mientras el pastor Whitfield oraba y pedía una bendición por todos los que habían venido aceptando a Jesús, una de ellas tomó un pedazo de papel y un lápiz y empezó a escribir ahí una nota. Y a la salida, cuando él saludaba a todos, le entregaron la nota. Y él la colocó en el bolsillo del saco. Y aquella noche, cuando llegaron a la casa del pastor Huntington, donde estaba hospedado, mientras la hermana Lady le servía un refrigerio, le dijo: Pastor Whitfield, yo nací y me crié en la iglesia adventista. He escuchado a muchos predicadores, pero usted dijo algo hoy que no puede ser cierto. Eso no está en la Biblia. Jamás se lo había escuchado a ningún pastor. Siempre hemos escuchado que el diablo recibe a aquellos a quien Dios rechaza. Pero usted dijo hoy que Jesús está dispuesto a recibir aún a los que el diablo rechaza. ¿Cómo es posible esto? Y él no encontró una explicación para darle a la esposa del pastor, pero se acordó que alguien le había dado una nota y la sacó y dijo: mire, alguien me dio esto, no sé qué es, léalo. Y ella leyó, y la nota decía: señor Whitfield, hoy pasábamos dos mujeres perdidas por la calle. Le escuchamos decir que Jesús está dispuesto a recibir aún a los que el diablo rechaza. Echamos mano de esto como nuestra última esperanza. Le dirigimos este recado para decirle que hoy aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Que a partir de hoy vamos a transformar nuestras vidas con su ayuda, que vamos a seguir viniendo a sus reuniones. Y entonces la hermana se convenció porque el Espíritu Santo había puesto esas palabras en la boca del evangelista. Pero es una realidad. ¿Estás desesperado? ¿Tienes problemas? Has venido al lugar correcto. ¿Tus amigos te han defraudado? Jesús nunca lo hará. ¿Tu esposo o tu esposa te ha abandonado? ¿Tus padres te han abandonado? ¿Tus hijos se han marchado? Jesús nunca lo hará. Él siempre estará a tu lado. La primera promesa es la promesa de la salvación. Todo el que viene a Jesús, Él lo recibe. Así que sintámonos bienvenidos en esta noche en los brazos de Jesús, en esta mañana en los brazos de Jesús, porque hemos venido a Él y Él nos está recibiendo con todo su amor. La segunda promesa la encontramos en San Lucas capítulo 5, versículos 12 y 13. San Lucas capítulo 5, versículos 12 y 13. Esta es la promesa de limpieza. Y sucedió que estando en él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y notemos que en el versículo siguiente, el 13, él sacó una tarjeta y le dijo: mira, aquí está mi teléfono, llámeme. No. Le dijo: esta es la dirección de la iglesia, asiste. Le dijo: tú tienes que recibir 20 estudios bíblicos. ¿Qué le dijo Jesús? Yo sí quiero. Estás limpio. ¿Cuánto tiempo le tomó? Al instante la lepra se fue de él. Los griegos analizaban mucho eso de las palabras, ¿no? Y decían que un momento es el periodo de tiempo que hay entre un segundo y el otro segundo. Eso es un momento. Y que un instante es el periodo de tiempo que hay entre un momento y otro momento, para tratar de medir. Así que Jesús dice que al instante la lepra se fue de él, una milésima de segundo.
¿Tú tienes algún problema? La lepra es el símbolo del pecado. ¿Hay algún pecado en tu vida? Tú puedes decirle en esta mañana al Señor: Señor, yo tengo un genio terrible. Señor, mi vocabulario no es el mejor. Señor, yo soy ladrón, yo soy adúltero, yo soy mentiroso, yo soy un hijo que desobedece a los padres, yo soy irresponsable, yo soy perezoso, soy egoísta, soy orgulloso. ¿Cuál es tu problema? Díselo al Señor. Cuéntaselo. ¿Qué tanto tiempo le toma a Él para perdonarte, para limpiarte al instante? Yo quiero que en esta mañana cada uno de nosotros salgamos de aquí con la seguridad de que Jesús nos ha perdonado, de que somos limpios en su sangre. Es cierto que nosotros le hemos fallado muchas veces al Señor, pero Él no se cansa de buscarnos, no se cansa de amarnos, no se cansa de perdonarnos. Y tú has venido al lugar correcto para salir de aquí limpio. Cualquiera que sea tu problema, tu pecado, el Señor está dispuesto a limpiarte en este momento. Esta promesa es como un cheque en blanco. Coloca allí todas tus cargas y deposítalo, que Él se encargará. El camino a Cristo dice que cuando nosotros le pedimos algo al Señor, Él siempre nos contesta. Siempre. No siempre nos contesta como nosotros queremos, pero siempre nos contesta. A veces nos contesta que sí, a veces nos contesta que no. A veces nos dice: en vez de esto que me estás pidiendo, te voy a dar esto otro que tú necesitas. Esto que me pides ahora te lo voy a dar el próximo mes o el próximo año. Él siempre nos contesta porque sabe que es lo mejor. Pero cuando nosotros nos arrodillamos y le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, antes de levantarnos de nuestras rodillas, démosle gracias porque ya nos perdonó. Esa es su promesa y Él es fiel para cumplirla. La tercera promesa la encontramos en el libro de San Mateo, el capítulo 10 y el versículo 32. San Mateo capítulo 10, versículo 32. Y esta es la promesa de confesión. Jesús dijo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué privilegio, mis hermanos. Qué privilegio más grande que esta promesa. Ustedes no saben todo lo que son capaces de hacer los hombres con tal de recibir algún reconocimiento. El más grande honor para un soldado norteamericano es que su nombre pueda ser nombrado, mencionado en la Cámara de Representantes. Cuando mirábamos la guerra en Irak, nosotros veíamos las hazañas entre los miles de soldados que habían allí. ¿Quiénes eran los que la televisión presentaban? Los que hacían algo extraordinario. Para un soldado chino, el más alto honor es morir por su patria y que su nombre sea escrito en el templo de Confucio. Para un cristiano, el más alto honor es que hoy sábado, en el culto del cielo, en la hora de los anuncios, entre la escuela sabática y el sermón, Jesús se pare y mencione nuestro nombre delante de su Padre. Él dijo: cualquiera que durante la semana me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré su nombre delante de mi Padre. Cuando estaba estudiando teología en la ciudad de Medellín, en Colombia, en la Universidad Adventista, nos distribuyeron a los estudiantes para asistir a algunas iglesias en la ciudad. Yo fui a la iglesia central de Medellín, una iglesia muy grande, muy hermosa, en el corazón de la ciudad, y de las pocas iglesias en Colombia que tienen basement, como aquí en los Estados Unidos. Todos los salones de niños están abajo. Y un 13º sábado, en uno de los salones estaba reunida la junta de la iglesia. Estaban aprobando a los candidatos que iban a ser bautizados esa mañana. Tenían ahí a los candidatos al bautismo y les estaban haciendo un examen doctrinal para saber si habían sido bien doctrinados.
En medio de esta reunión llegó una señora. Todos la miraron, no era de la junta. A lo mejor se equivocó de salón, a lo mejor era una candidata al bautismo, vino y se sentó. El pastor siguió adelante con el examen junto con los ancianos. Y de pronto le preguntaron, le hicieron a ella una pregunta directa. Y ella dijo que ella quería ser bautizada, pero lo dijo por señas. Ella explicó que ella oraba a Dios y que ella creía de todo corazón y que había venido ahí para ser bautizada. Ahora tenían un problema, la hermana era sordomuda, así que no sabían quién era, cómo se llamaba, de dónde venía, quién la había adoctrinado. Y ahora la junta tenía que deliberar, ¿bautizaba o no bautizaban a esta señora que nunca antes la habían visto? Y ella insistía en que quería ser bautizada. Finalmente la junta accedió y levantaron la mano y votaron en que aquella hermana se bautizara. Así que bautizaron a esa hermana y la hermana se fue de la iglesia y nunca más regresó. 3 meses después, el siguiente 13º sábado, estaba la junta de la iglesia reunida. En Colombia se acostumbra a hacer los bautismos el 13º sábado y la Santa Cena. Y estaban allá en el cuarto reunidos aprobando los candidatos de ese sábado cuando volvió a aparecer la señora. Allá llegó al cuartito. Se alegraron de verla otra vez. No iba sola, iba con 3 personas más. Y esa vez entraron y entonces, bueno, esas 3 personas no eran sordomudos. Entonces ellos explicaron que ellos habían venido para ser bautizados. ¿Y quién los doctrinó? ¿La hermana? La hermana. Allí supieron el nombre de la hermana. ¿De dónde venía? Venía de un pueblo a 6 horas viajando en tren. A ellos, como no eran sordomudos, les hicieron preguntas sobre el sábado, sobre las comidas, sobre el diezmo. Ellos todos contestaron bien. Habían sido bien doctrinados. Así que fueron bautizados. No volvieron, pero ya los hermanos sabían por qué, vivían muy lejos. 6 meses después, el siguiente 13º sábado, volvió la hermana Dolores. Vinieron sus 3 bautizados y traía 6 personas más para ser bautizadas. Entonces nos pidieron a los estudiantes de la universidad que teníamos que ir hasta ese lugar cada fin de semana para predicar y para formar una iglesia en casa de aquella hermana sordomuda. En Caracolí, Antioquia. Si hay algún sordomudo en esta mañana, tal vez no me pueda escuchar, pero ni aún así tiene excusa delante de Dios para no testificar ante otro de lo que Jesús ha hecho por ti. Todos tenemos que hacer algo. No hay nada más hermoso que podamos hacer que abrir nuestra boca y confesar delante de otro lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Puede que tú no sepas cantar, puede que no sepas predicar, puede que no sepas dar un estudio bíblico, pero sí puedes contar lo que Jesús ha hecho en tu vida. Hace unos años llegó un joven a Nueva York, un inmigrante como todos los que llegamos allí, y entonces comenzó a buscar un lugar donde hospedarse, sin dinero, y empezó por allí, por los apartamentos, entre los hispanos, a buscar quien le alquilara un cuarto. Finalmente encontró una buena señora que le dice: mire, yo tengo lo que usted necesita. Entró a su apartamento y le dijo: tengo este cuarto. El único problema es que tiene 2 camas y ya renté una cama a un señor. Así que si usted quiere, toma la otra cama, entre los 2 me pagan el cuarto. Y el muchacho dice: eso era lo que yo estaba necesitando. Algo que sea económico, estoy recién llegado, no tengo trabajo y necesito dónde vivir. Así que sacó sus pocas cosas, las puso ahí en el closet, abrió su Biblia, empezó a leer y
cuando había abierto su Biblia, alguien estaba metiendo la llave y abriendo el cuarto. Debía ser su compañero de cuarto. Así que cerró la Biblia y la metió en la maleta. El señor que llegó ya era mucho mayor que él. Se presentaron, se saludaron, hablaron, se contaron sus experiencias. Al otro día el uno salió a trabajar y el muchacho salió a buscar trabajo. Estuvo muy afortunado porque consiguió un lugar donde trabajar. Así que ese día ya comenzó a trabajar. En la tarde llegó, se bañó, sacó su Biblia, empezó a leer y alguien estaba abriendo la puerta. Llegaba su compañero de cuarto. Cerró la Biblia rápido porque le dio vergüenza que lo fuera a ver ahí, la guardó en la maleta. Su compañero llegó, charlaron, compartieron cómo les había ido en el día. Al otro día los dos salieron a la misma hora. Y así pasó toda la semana. El viernes, aquel muchacho empezó a prometer en su trabajo: ay, Señor, yo te prometo que hoy, que voy a recibir el sábado, yo voy a estudiar mi lección. Ya trabajé una semana. Si ese señor se enoja, que se enoje. Si me insulta, que diga lo que sea. Si me tengo que ir de ahí, pues me voy. Ya tengo que pagar otro lugar para irme. Pero hoy, Señor, te prometo que voy a dejar la vergüenza y voy a estudiar la Biblia. Y entonces esa noche, esa tarde llegó de su trabajo, se bañó, sacó su Biblia, sacó el folleto de la escuela sabática. Empezó a estudiar cuando alguien estaba abriendo la puerta. Automáticamente cerró la Biblia y la metió en la maleta. Pero se acordó lo que le había prometido a Dios durante todo el día. Así que otra vez sacó la Biblia, la abrió y se agachó ahí. No leía, solo esperaba la reacción de su compañero. Y aquel hombre se paró al lado. Se quedó viéndolo. ¿Y a ti te gusta leer la Biblia? Sí, le dijo sin levantar los ojos. Le hizo dos preguntas más y finalmente le hizo una pregunta que él no pudo eludir. ¿Usted pertenece a alguna iglesia? Y ante esa pregunta tan directa levantó la cabeza y le dice: sí, yo soy miembro de la iglesia adventista del séptimo día. ¡Ah, mucho gusto, hermano! Yo también soy de la iglesia adventista. Y sabe una cosa, tampoco estudié la lección esta semana porque me daba vergüenza con usted. ¿Nos avergonzamos nosotros de que nos llamen los hijos del Rey del Universo? ¿Nos avergonzamos nosotros de decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará? El siguiente versículo en Mateo capítulo 10, el versículo 33, Jesús dijo: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La cuarta promesa es la promesa del servicio. San Mateo capítulo 4, versículo 19. Jesús les prometió: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Qué promesa maravillosa. Yo nací, me crié y mi diversión favorita era jugar fútbol, montar en bicicleta. Cuando iba al río me gustaba bañarme, nadar, pero nunca fue la pesca. Así que no aprendí a pescar. Estaba dando una campaña en Seattle, en Washington State, y los hermanos me dijeron un sábado en la noche: ¿le gusta la pesca? No, nunca lo he hecho. ¿Le gustaría acompañarnos a pescar mañana? Claro. Bueno, vamos a pasar temprano, de madrugadita mañana, y nos vamos a pescar. Listo, los acompaño. Así que temprano el domingo, como a las 5 de la mañana, pasaron y nos fuimos a un río de pesca. Me dieron un anzuelo y me enseñaron cómo tirar el anzuelo. Y ahí estuve yo tirando mi anzuelo. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ya eran como entre las 9 y 10 de la mañana cuando llegaron otros hermanos. Y viene un muchacho y me dice: mire, yo lo voy a enseñar a pescar.
Primero vamos a quitar esa carnada y vamos a poner otra. Segundo, usted va a tirar el anzuelo así y usted empieza a recogerlo así. Y me dio una clase. Y cuando usted sienta que está fuerte, entonces usted empieza a enrollar. Y cuando sienta que que el pescado le hace mucha fuerza, usted lo suelta para que se vaya y le deja un espacio y vuelve y recoge y así lo va trayendo poco a poco. Y yo empecé a seguir las instrucciones. Ya finalmente yo estaba sentado en un árbol ahí tirando el anzuelo, pasando el tiempo. Pero ya él me reanimó otra vez y me dijo, mire, vámonos allí más adelante, como a unos 20 metros, a este pozo. Y empecé yo a tirar mi anzuelo con nuevas fuerzas porque me habían dado una clase. De pronto sentí que el anzuelo se me enredó en algo. Pensé en algún pedazo de tronco por ahí. Pero empecé a seguir los pasos que él me había enseñado y de pronto sentí que se movía. Algo había agarrado. Soltaba, recogía, soltaba, recogía. Él me dijo, mantenga siempre la vara paradita. Y entonces cuando salió del agua era un hermoso salmón, como unas 15 libras. Fue mi primera experiencia, fue inolvidable. Yo me sentía de esos campeones de pesca que se toman la foto así con el pescado. Lo llevé a la casa de la familia donde estaba y les digo, mire, aquí está para que disfruten del salmón. Pero el hermano también había traído salmón, así que sí, me dieron salmón esa semana. Pero el día que me iba a ir, la hermana dice, el suyo se lo tengo aquí en el congelador. Así que lléveselo para que lo disfrute con su familia, y me lo empacó. Y mi hija no podía creer de ver el pescado que su papá había sacado por primera vez en su vida. Jesús les prometió, si ustedes me siguen, yo los voy a convertir en pescadores de hombres. Y eso se lo dijo a Pedro y a los discípulos que eran expertos, profesionales en la pesca. Y un día Jesús se aparece en la mañana y les pregunta, ¿cómo les fue? Mal. Pasamos toda la noche, no sacamos nada. Y Jesús les dice, pues ahora echen la red otra vez. Y Pedro pensó, ¿cómo se nota que tú no sabes nada de esto? Porque se pesca de noche, no de día. Y se pesca en aguas profundas, no en la orilla. Pero ¿qué dijo Pedro? En tu nombre echaré la red. ¿Qué demostró eso? Que tenía mucha fe, ¿cierto? No, yo no creo. Yo creo que él no quería quedar mal. Delante de todos los demás pescadores dijo, mire, voy a tirar la red, pero no porque yo quiera, no porque yo crea, sino porque él me lo está pidiendo. O sea, yo no voy a sacar nada, pero no voy a quedar mal. Que conste, que quede claro, que lo voy a echar porque tú me lo pides. ¿Está bien? Que cuando saque la red y no salga ningún pescado, la gente no se vaya a burlar de mí, sino yo te estoy haciendo caso a ti. Por eso lo dijo. Y le echó en el nombre de Jesús. Riéndose, y cuando empezó a tirar la red se dio cuenta que no podía. Le tocó pedir auxilio a otros que vinieran y le ayudaran a sacar. En esa ocasión sacaron 153 peces, grandes. ¿Cuántas libras de pescado? Si cada pez hubiera sido el promedio del que yo saqué de 15 libras, era casi una tonelada de alimento que había sacado. Y Jesús le dice, si tú me sigues, yo te voy a convertir en un pescador de hombres. Y se lo cumplió, porque el día de Pentecostés, 3,000 personas aceptaron a Jesús cuando el apóstol Pedro predicó. Él jamás se imaginó que alguna vez pudiera tirar una red y sacar 3,000 peces de una sola vez. Si el día que cayeron 153 no pudo él, y los que estaban con él, les tocó pedir ayuda a otros, el Señor multiplicó abundantemente la promesa que le había hecho. El Señor quiere multiplicar las almas que hay en esta iglesia. Él quiere utilizar a cada uno de nosotros. Lancemos la red en su nombre. Así tú no lo creas, háblele a otra persona de Jesús y deje que Él se encargue de los resultados. Al fin y al cabo nosotros no convertimos a nadie. Ese trabajo lo hace el Espíritu Santo.
hagamos las invitaciones, contémosle a otro acerca de Jesús, traigámoslo, como decía Jesús, fuérzalos a entrar. El Chocó en Colombia es un departamento, un estado donde toda la gente es de color. Chocó. Todos son morenos. Y hubo una hermana una vez que estaba en la iglesia y ella sentía como ese deseo de hacer algo por la causa del Señor, pero no sabía cómo. Pero un viernes en la noche ella tuvo un sueño. Ella toda la semana había orado y le había pedido al Señor, Señor, ayúdame a hacer algo por tu obra, por tu iglesia. No sé cómo, pero yo quiero ponerte mi vida en tus manos. Y el viernes en la noche la hermana tuvo un sueño y ella se soñó que iba caminando por una calle y todas las casas eran iguales. Era una urbanización. Y vio que en la mitad de esa cuadra había una señora con una niña que estaba arreglando el jardín. Y en el sueño ella se vio saludando a esa señora y dándole un estudio bíblico. Cuando ella se despertó el sábado en la mañana pensó qué significará ese sueño. Y estuvo en la iglesia esa mañana, el sábado, y pensando en el sueño. Después del almuerzo, la hermana tomó un autobús, se montó y el autobús empezó a hacer un recorrido por toda la ciudad. Y ella iba ahí sentada. De pronto, una de las paradas que el bus hizo, ella vio una calle con todas las casas iguales como la que se había soñado. Entonces se bajó y comenzó a caminar por la calle. Y cuando estaba llegando como a la mitad de esa cuadra, vio a la señora con quien se había soñado, arreglando el jardín. ¡Qué alegría! Se acercó y la saludó, señora, buenas tardes. Y la señora se quedó viéndola. No le contestó el saludo, no le dijo nada. Y aquella hermana se quedó y ahora, ¿yo qué hago? Lo más probable es que me regreso, sigo, pero esta es la señora del sueño. Entonces le pregunta, ¿y dónde está su niña? Y la señora, así como enojada, le dice, ¿y cómo sabe usted que yo tengo una niña? Ah, eso es muy fácil, porque es que yo anoche me soñé viéndola a usted arreglando el jardín con una niña como de 10 años. Y esa señora lanzó un suspiro. Dice, ay, qué alivio. Yo pensé que usted era un espanto, porque es que yo anoche me soñé con usted. Usted en esa cartera trae un libro. Yo soñé que usted entraba y abría ese libro. ¿Usted trae un libro? Sí, le dice la hermana, traigo este libro y he venido para compartir con usted. Si tú quieres hacer algo por el Señor, ponte en las manos de Dios y Dios te va a abrir las puertas. La hermana entró, le dio un estudio y ella le dice, ¿será que usted puede venir el próximo sábado? Claro, pero venga temprano, bien temprano, porque mi esposo sale los sábados como a las 4, a las 5 de la tarde y yo no quiero que él me interrumpa. Y la hermana los sábados almorzaba y se iba. La tercera vez que fue, la señora le dice, mire, hoy no puedo atenderla, porque mi esposo hoy trabajó hasta mediodía y ya está en la casa, así que venga el próximo sábado. Y la hermana le dice, pero pensando, ¿no? Yo gasté hoy el dinero del pasaje y una hora de viaje. Mire, como para no perder la avenida, ¿por qué no entramos? Y aunque sea oramos. Y ella dice, espéreme un momentito. Y fue, entró, el esposo estaba acostado, ya había almorzado, estaba dormido. Entonces dice, bueno, está bien, entre que mi esposo se durmió. Y la hermana entró y empezaron a hacer el estudio. Cuando iba como por la mitad del estudio, el señor pegó un grito desde el cuarto, llamando a la señora. Y ella toda asustada fue, y él empezó a preguntarle, ¿quién está ahí? ¿Y hace cuánto tiempo viene? ¿Por qué no me había dicho usted que venía esa señora? Y ella pues reconoció, mire lo que esa señora me explica, son cosas tan bonitas, son de la Biblia, son de Dios. Yo sé que a usted no le gusta esto y no le había contado porque no quería que usted me prohibiera, me interrumpiera.
Y entonces él le dice, ¿por qué no le dice a esa señora que venga los sábados, pero más tarde? Porque yo he estado escuchando lo que ella dice y a mí me gustaría también recibir ese estudio que ella da, pero es que yo salgo tarde los sábados, pregúntele. Y entonces la señora va y le pregunta, hermana, ¿y usted no podría venir los sábados más en la tardecita? Mi esposo estaba escuchando y él también quiere recibir el estudio. 3 meses después, los 2 esposos y los 2 hijos eran bautizados. El Señor quiere hacerte a ti un pescador de hombres y de mujeres para el reino de los cielos. Esa es su promesa. La quinta promesa la encontramos en San Juan capítulo 14, versículo 18. Juan 14, 18. Esta es la promesa de consuelo. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué promesa tan cortita, ¿verdad? Pero tan valiosa. Él ha prometido que no nos va a dejar huérfanos, que va a estar con nosotros. Tengamos nosotros la seguridad de que Jesús siempre va a estar a nuestro lado. Cuando despida a su esposo, a su esposa, a sus hijos, póngalos en las manos de Dios y confíe en que Él se los va a llevar y se los va a traer nuevamente. ¿Qué piensan las esposas cuando llega la hora de que el esposo regrese del trabajo y no llega? Empiezan a preocuparse, ¿no? ¿Qué dicen? No, es el tráfico. Algo le pasó. De pronto tuvo un accidente. ¿Qué piensan cuando los niños no llegan a tiempo de la escuela? Aprendamos a confiar en la promesa de Jesús, que Él siempre estará a nuestro lado. Uno de los últimos distritos en los que estuve en Colombia es en Arauca, en los llanos orientales, la frontera con Venezuela. Cuando nos trasladaron allí, pues íbamos un poquito preocupados. Teníamos que viajar 16 horas para llegar a esas llanuras, 16 horas lejos de una ciudad. El pueblo era grande. Había una iglesia un poco más grande que esta. Como no había muchas cosas interesantes para hacer en ese pueblo, la iglesia se llenaba todos los sábados en la mañana, los sábados en la tarde, las noches de culto, toda la programación que hubiera en la iglesia, todos venían. 350 personas ahí, fijas. Daba gusto trabajar con los hermanos allí. Pero era una región donde la guerrilla eran los que tenían el dominio y el control. Las FARC y el ELN. Cuando llegamos nos enteramos que hacía 2 semanas habían asesinado al sacerdote de la iglesia católica. Dijo algo en una misa que no les gustó y lo esperaron a la salida y lo mataron. Así que empezamos a trabajar allí. Fue bastante difícil. Estuve secuestrado un par de veces por ellos. Me hicieron varios atentados. Vi la mano del Señor milagrosamente salvándome la vida en muchas ocasiones. Empezamos a trabajar con la iglesia y empezamos a dividir la iglesia en clases de escuela sabática por barrios. Los que viven en el barrio de allá, la clase número 1, los que viven en el barrio de allá, la clase número 2, y así distribuimos la escuela sabática en 12 clases, 12 barrios. Después empezamos un programa misionero. La clase número 1 no va a venir el próximo sábado a la iglesia. Se queda allá en su barrio. En la casa de algún hermano se van a reunir y van a tener la escuela sabática. Y en la hora del sermón, como no van a tener el culto, van a aprovechar esa hora y se van a ir casa por casa en todo el barrio repartiendo literatura, una revista y una invitación, porque esa semana, en esa misma casa, vamos a comenzar una semana de conferencias. Así que yo empezaba el sábado en la noche hasta el siguiente viernes. El siguiente sábado la clase número 2 no venía, se quedaba en su barrio y así lo hicimos con todas las clases. Como resultado, en los 2 años que tuvimos allí, logramos construir 6 templos más. Y salimos y dejamos 7 iglesias en aquel hermoso lugar. Para el segundo año, nuestra feligresía había crecido mucho.
se había duplicado. Pero también todas las congregaciones que teníamos, porque eran 35 en total, en los campos, en otros pueblitos pequeños, también las habíamos dividido. Los hermanos estaban felices trabajando. Entonces, cada último sábado del mes, hacíamos un congreso de laicos. Y venían representantes de cada congregación. Ahí les dábamos sermones, traían las remesas, los diezmos, les mandábamos los folletos de escuela sabática. Bueno, estábamos al tanto de lo que sucedía en el distrito. Entonces, en una junta de estas distrital, propusimos hacer un paseo para que fuéramos todo el distrito, porque ya éramos tantos hermanos que no se conocían los hermanos los unos con los otros. Entonces, ¿qué tal si hacemos un paseo para que todas las iglesias vayamos y entonces compartimos un día de campo y nos conocemos? Les pareció magnífica la idea. Requisito, hay que llevar una ofrenda. Todas las iglesias y los grupos tienen que llevar una ofrenda bautismal. Vamos a ir a un río, un domingo de paseo, pero antes de jugar, antes del sancocho, vamos a ofrecer un bautismo. Ay, los hermanos estaban encantados con la idea y se fueron y se empezó a anunciar en todo el distrito. El siguiente mes, cuando vinimos al congreso, hermanos de 2 congregaciones nos dijeron, bueno, tenemos un problema. Es que la guerrilla llegó hasta nuestra iglesia por esto del paseo y nos dijeron que nosotros no podemos hacer el paseo. Ellos siempre sienten celos porque la iglesia hacía actividades y congregaba mucha gente y ellos no podían hacerlo. Hicimos la junta. ¿Qué hacemos, hermano? No, sigamos adelante con la idea del paseo. Así que seguimos adelante y los hermanos salieron felices y se siguió anunciando y programando el paseo. Pero en el congreso del mes de noviembre, a finales del mes de noviembre, no solamente de esas 2 iglesias, de 12 congregaciones más, los hermanos dijeron, la guerrilla, los guerrilleros han llegado a nuestras iglesias y nos han dicho que nosotros no podemos hacer el paseo. Nos han amenazado y nos han dicho que si los adventistas quieren ir a bautizar, tendrán que bautizar en sangre porque vamos a ir a matarlos a todos. El ánimo de los hermanos estaba por el piso, había mucha tristeza. El paseo sería para el 16 de diciembre, en 2 semanas. ¿Qué hacer? Después del que terminamos las reuniones el sábado en la tarde, nos quedamos en una pequeña vigilia, hicimos una junta. ¿Qué pensaban los hermanos? Y ellos dijeron, bueno, esta gente son asesinos, cuando ellos dicen algo lo cumplen. Yo no quería llevar a mi iglesia a un lugar a donde nos fueran a matar, porque ese no es el trabajo de un líder. Pero yo esa noche presenté un mensaje basado en la promesa de Jesús. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y yo les dije, hermanos, la actividad que vamos a hacer es una actividad que va a honrar y glorificar el nombre de Dios. Y no podemos temer. Si el Señor no nos va a dejar solos, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Imaginémonos que Él nos mande 2 ángeles a protegernos por cada persona que vayamos. Imaginémonos que vamos 2,000 personas entre visitas, candidatos al bautismo, miembros de iglesia. Vamos a tener como 4,000 ángeles que nos van a cuidar. ¿No será suficiente? Y los hermanos se llenaron otra vez de ánimo. Y dije, nos despedimos esa noche y dijimos, nos encontramos en el río Bojabá el domingo 16 de diciembre. Ese domingo temprano al frente de la iglesia central habían carros, volquetas, buses, camiones. Al lugar del paseo llegaron hermanos en chalupas, en canoas, a caballo, hermanos que viajaron 4, 5 y 6 horas para llegar ahí. Pero a la hora indicada, todos estábamos debajo de un inmenso puente, a la orilla de un río de aguas cristalinas, unas playas de arena blanca, un día soleado. Estábamos cantando. Después
yo prediqué. Después entramos al agua y teníamos 130 candidatos al bautismo. Hicimos ese gran bautismo. Yo estaba asustado, muy asustado. En cualquier momento ese puente se iba a llenar de hombres armados que iban a empezar a dispararnos. Orábamos pidiendo la protección del Señor por ese momento. Terminó el bautismo y les dije, ahora sí, hermanos, cada uno a recrearse. Ahí aparecieron balones, aparecieron ollas, aparecieron de todo. Y todos empezamos a jugar, a charlar, a recrearnos. Como al mediodía ya se iba a servir el almuerzo, viene un camión, no muy grande, cruzó el puente lleno de gente. Pararon al otro lado, se bajaron y vinieron unos hermanos para decirme, pastor, traemos 6 candidatos al bautismo de nuestra iglesia. ¿Será que todavía los pueden bautizar? Y yo le dije, bueno, afortunadamente no hemos desocupado el bautisterio. Entremos. Y entramos al río y los bautizamos. Y después del bautismo yo les digo, ahora yo quiero preguntarles algo. ¿Por qué llegaron tan tarde? Hay hermanos que han viajado hasta 6 horas y estuvieron aquí a las 9. Ustedes viven a 15 minutos de aquí. Yo sé que los hermanos que viven más cerca de la iglesia son los que llegan más tarde. Pero esto ya era una exageración. Bueno, en Colombia, no digo aquí. Y entonces los hermanos me contaron lo que les había sucedido. Es que a nuestro pueblo, a nuestro caserío, esta semana empezaron a llegar muchos hombres durante toda la semana de la montaña. En las afueras empezaron a armar las carpas, hicieron un campamento grandísimo y cada día más carpas y más hombres. Y nosotros sabíamos quiénes eran. Eran guerrilleros. Y nosotros sabíamos a qué venían, a impedir que los adventistas hicieran el bautismo. Dice, y ayer sábado en la iglesia estuvimos orando todo el día. Y nos quedamos en una vigilia hasta la medianoche, pidiéndole a Dios que nos protegiera para hacer este paseo y estos bautismos. Y cuando estábamos terminando la vigilia, vinieron unos aviones bombarderos y empezaron a bombardear el campamento de los guerrilleros. Sonaban esas bombas y a esa hora esos hombres empezaron a correr hacia la montaña. Y yo les pregunté, ¿y murieron muchos guerrilleros? Pues no, ninguno. ¿Y heridos? Pues esta mañana cuando fuimos a revisar no habían rastros de sangre. Y entonces yo empecé a pensar, aviones bombarderos enviados justo a ese campamento, lanzaron tantas bombas y no hirieron a nadie. Vinieron los ángeles y le dijeron, muchachos, váyanse a su montaña y dejen que mis hijos hagan el bautismo mañana en paz. En la mañana el alcalde llamó al ejército y el ejército vino, revisaron todo, bloquearon la salida del pueblo y no nos dejaron salir hasta ahora, por eso llegamos tan tarde. ¿Saben una cosa? El cristiano y Jesús jamás serán separados, porque Él está con nosotros aquí. Dentro de muy poco tiempo nosotros estaremos con Él allá, pero siempre estaremos juntos. Cuando tomaron a Daniel, no lo pudieron separar de Jesús, lo tiraron al foso de los leones. Y al día siguiente el rey, triste, sin haber podido dormir, llorando, se para allá, Daniel, 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 porque él lo quería mucho. Y Daniel se despierta, sí señor, buenos días. Daniel, ¿estás vivo? ¿El Dios a quien tú sirves te libró de la boca de los leones? Ah, sí, dice Daniel. El Dios a quien yo sirvo envió a su ángel. ¿Quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Jesús. Envió a Jesús, Él cerró la boca de los leones y juntos hemos pasado una noche
feliz, si no es porque usted me madruga a levantar tan temprano, yo hubiera podido dormir otro ratito. Cuando metieron a sus 3 amigos en el horno de fuego ardiendo, no los pudieron entrar solos. Tuvieron que bajar al Hijo de Dios y meterlo ahí. ¿Cómo sucedió? Así como se lo explicamos a los niños en la clase de los niños. Que cuando hicieron el concilio para echar a Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías en el horno de fuego, el Padre hizo un concilio en el cielo y dijo: yo quiero que vengan todos los ángeles. Y les explicó la situación. Hay 3 hijos míos que los van a echar a un horno de fuego y yo necesito que alguno de ustedes me los salve. ¿Quién quiere hacerlo? Y un ángel levanta la mano. ¿En cuánto tiempo está ahí? En 2 minutos, Padre. Considerando los millones de millas que hay desde el trono de Dios hasta la tierra, en 2 minutos estoy ahí. Y el Padre mira y dice: no, pero ya los tienen amarrados. Es mucho tiempo. Gabriel, hay que llamar a Gabriel, él sí. Tal vez Gabriel estaba en algún otro mundo haciendo algún trabajo y lo llaman. Y Gabriel viene al instante y el Padre le dice: mire, hay 3 de mis hijos que los van a echar a un horno de fuego. ¿En cuánto tiempo tú podrías salvarlos? Y Gabriel dice: en 15 segundos, Padre, soy el ángel más rápido de todos. Y el Padre mira y dice: no, ya los llevan, ya los están tirando, es mucho tiempo. Miguel, él sí, Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¡Jesús! Y Jesús no estaba en el concilio. Y Jesús contesta: Padre, yo estoy aquí en el horno esperándolos. Cada vez que se presenta una dificultad, Jesús está delante de nosotros. Y efectivamente cuando cayeron, ahí estaba Jesús esperándolos. ¿Qué se les quemó? Las ataduras. Tan pronto cayeron, se les quemaron las ataduras y quedaron libres. Cuando el rey, después de algún tiempo, trató de ver a ver si quedaban los chicharrones de los que había echado ahí, se sorprendió, se espantó. ¿Por qué? Porque dijo: yo mandé echar 3. Esperaba que estuvieran muertos, pero en vez de eso, los veo caminando. Y en vez de ver 3, veo 4. Y uno de ellos es semejante al Hijo de Dios. No, no era semejante al Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Porque Jesús ha prometido que nunca nos va a dejar solos. Él siempre estará con nosotros. La 6ª promesa es la promesa de la resurrección. San Juan capítulo 6, versículo 40. Él prometió: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mis hermanos, esta promesa vale más que todo el dinero del mundo, porque yo estoy seguro que todos nosotros alguna vez hemos perdido a un amigo, a un ser querido, y parece que es una pérdida irrecuperable, pero el Señor ha prometido que todo aquel que cree en Él, Él nos resucitará en el día postrero. Esta promesa no tiene precio. Es decir, para nosotros el seguir a Jesús, ni siquiera la muerte nos asusta, porque el Señor nos resucitará finalmente para estar con Él. El pastor Norberto Carmona fue un pastor muy especial en mi vida, porque cuando yo tenía 9 años, él fue a mi escuela y tuvo una semana de oración y yo tomé la decisión de ser bautizado y él me bautizó. Y cuando tenía 16 años, él fue al colegio donde yo estudiaba y presentó una semana de oración y él presentó un sermón sobre la vocación ministerial y yo tomé la decisión de estudiar teología para servir al Señor. Cuando él comenzó su ministerio, lo hizo en una iglesia en el centro del país, en el eje cafetero, en Pereira. Y ahí estaba trabajando en la iglesia y el Club de Conquistadores estaba muy activo. Y entonces, por esta época de Semana Santa, en Colombia se hacen los campamentos. Y todo el Club de Conquistadores estaba trabajando para ir al campamento. Los hermanos traían comida para que los conquistadores llevaran, ellos hacían actividades para recoger fondos. Se acercaba el momento, todos estaban contentos, pero había algo que no les llenaba del todo
la satisfacción, la alegría. Y es que una de las niñas del club no podía ir al campamento. Finalmente el club se reunió y le dijeron: pastor, ¿por qué no va usted y habla con los padres de esa niña para que la dejen ir al campamento? Ella quería ir. Los padres no eran adventistas. Entonces el pastor se comprometió y fue a la casa para hablar con los padres. El papá dijo: no, no puedo dejarla ir. Primero porque es mi única hija. Tiene 14 años. Nunca se ha quedado fuera de la casa. ¿Cómo la voy a dejar ir? Yo a la iglesia la llevo porque yo voy el sábado en la tarde ahí, la dejo y luego paso y la recojo. Pero no, dejarla ir lejos no puedo. Y el pastor le explicó los beneficios que serían para su vida, su crecimiento, su desarrollo, lo importante que eran las actividades. Le preguntó si estaba contento con las actividades que se hacían en el club. Él le dijo que sí. Él no quería saber nada de la iglesia, pero le gustaba cómo su niña pasaba los sábados de tarde en la iglesia, un ambiente sano. Y finalmente, después de mucho hablar, con muchas recomendaciones, el papá le dio permiso. Y el pastor llegó a la hora de sociedad de jóvenes y le dijo al club que le habían dado permiso. Todos los niños gritaban de la felicidad. Ahora todo el club iba para el campamento. El lunes temprano en la mañana empacaron las cosas en un bus, la comida, las ollas, las carpas, y comenzaron el viaje. Unas pocas horas después llegaron a una linda pradera a la orilla de un río. Ese era el lugar designado para el campamento, y allí extendieron las carpas y empezaron las actividades esa semana. Cada noche el pastor predicaba para ese grupo y hacía un llamado para aceptar a Jesús. El jueves en la noche el pastor Carmona hizo un llamado a todos los niños que quisieran ser bautizados el próximo sábado, ahí en el río, para que vinieran al frente. Y muchos de los niños vinieron, entregando su vida al Señor y preparándose para el bautismo del sábado. María también sintió el deseo de bautizarse, pero no le había pedido permiso a sus padres. Así que no se paró. Le habían dado permiso para ir al campamento, pero no para bautizarse. Ella sentía el deseo, le había entregado su corazón al Señor, quería ser bautizada. Aquella noche María en la carpa daba vueltas, no se podía dormir. Finalmente se levantó, tomó una linterna, una flashlight, agarró la Biblia y ahí en esa primera página en blanco le hizo una oración a Dios, donde le decía: perdóname por no haberme levantado esta noche al llamado, pero ahora mismo te prometo que el próximo sábado yo me voy a bautizar, porque yo quiero estar en el cielo contigo. Y firmó el voto que hizo. Cerró su Biblia y ahora sí pudo dormir tranquilamente. Estaba en paz consigo mismo. Había tomado la mejor decisión de su vida. El viernes se terminaron los concursos y al mediodía se acabaron las actividades del campamento. Después del almuerzo el director dijo: van a hacer sus deberes y tienen la tarde libre. Si quieren jugar, si quieren dormir, lo que quieran hacer. Había algo que todos querían hacer, era tirarse al río. Cada día les dejaban solo media hora, era muy poquito, muy corto el tiempo. Así que ahora podían bañarse desde las 2 hasta las 5 y todos se fueron al río a bañar. Lo que ellos no sabían era que el invierno, las fuertes lluvias que azotaban la región cafetera, habían hecho que muchos de los afluentes que venían a ese río se fueran represando por el desbordamiento, deslizamiento de tierra en las montañas, y se habían formado unos diques naturales. Ese día en las montañas seguía lloviendo y esos diques se rompieron y todos aquellos afluentes vinieron a caer al río. Y de un momento a otro el agua empezó a cambiar de color. Ya no era cristalina, transparente, empezó a ponerse amarilla y luego café y luego negra. Y ya no era agua sino barro
que venía con piedras, con pedazos de casas, con árboles. Y todos comenzaron a gritar y comenzaron a salir y a correr hacia las partes más altas de la montaña y empezaron a tratar de tirar lazos para sacar a los otros. Fue una tarde muy agitada y al finalizar faltaban 4 niños. Llamaron a los bomberos, a la defensa civil y aquella noche hasta tarde estuvieron en la búsqueda y finalmente lograron rescatar 4 cadáveres del agua. Lo que había sido un paseo, una fiesta, una alegría, había terminado una terrible tragedia. Y esa noche regresaban a la ciudad en medio del llanto, de la tristeza. Y el sábado siguiente, los hermanos vinieron al culto para encontrar 4 féretros al frente de la plataforma. En medio de toda la tristeza y la agonía que había, todavía los hermanos tenían el valor para cantar. Había una esperanza en sus corazones. Pero había una familia que no tenía esa esperanza, porque aquella niña que no era su familia adventista también había fallecido. Y ahí estaban sus padres destrozados. Él se culpaba a sí mismo por haberle dado permiso. Él sabía que algo le indicaba que no debió dejar ir a su hija. Se fueron a casa al mediodía y en la tarde regresaron para hacer el servicio fúnebre. Y entonces este hombre le dijo a su esposa: el pastor vino aquí y me pidió permiso y yo le hice responsable de la vida de mi hija y me la entregó muerta. Así que él me va a pagar con su vida por la vida de mi hija. Sacó una pistola, la cargó con balas y le dijo: me voy a la iglesia a matar al pastor. Llegó a la iglesia a matar al pastor. Cuando él llegó, ya los oficiantes habían pasado a la plataforma. Y entonces él dijo: por respeto a las otras familias de los otros 3 niños que murieron, no lo mato ahí al frente. Voy a esperar que termine y lo mato aquí a la salida. Y se quedó en la última banca esperando que él terminara. El pastor esa tarde predicó acerca de la promesa de la resurrección. Eso vale más que todo en el mundo para nosotros. La alegría de volver a ver a nuestros seres queridos que hemos perdido. Y entonces dijo: yo doy gracias a Dios porque estos 4 niños que fallecieron van a resucitar. 3 de ellos eran miembros de esta iglesia, miembros bautizados. Y esta niña no era miembro de la iglesia, pero en su maleta encontramos su Biblia. Y en su Biblia ella le hizo una promesa a Dios. Y entonces sacó la Biblia, leyó la oración que ella había escrito el jueves en la noche. Ella tomó la decisión de ser bautizada y su nombre fue escrito en el libro de la vida. Cuando el padre escuchó eso, no lo podía creer. Así que se vino al frente. El pastor estaba inventando. Le dijo que le dejara ver la Biblia y él se la pasó. Sí, era la Biblia que él mismo le había regalado para su cumpleaños. Leyó la nota que su hija había hecho. Era la letra de su hija. Era la firma de su hija. Y ella decía que lo que más quería y por lo cual se iba a bautizar ese sábado de tarde era porque quería estar en el cielo con Jesús. El padre, consternado, sacó la pistola y le dijo al pastor: pastor, yo vine a matarlo para cobrarle por la vida de mi hija. Y le puso la pistola en el púlpito. Dice: pero si mi hija va a estar en el cielo, y lo que yo más quiero en la vida es mi hija, yo quiero estar en el cielo con ella. Como ella se iba a bautizar hoy, bautíceme a mí en lugar de mi hija, porque yo quiero que aunque muera, el Señor también me resucite, así como resucitará a mi hija para vivir con Él para siempre.
No importa si hemos perdido un ser querido. No importa si nos tocara perder inclusive nuestra vida. El Señor nos levantará porque Él nos quiere tener a su lado por la eternidad. La promesa de la resurrección es una promesa valiosísima en nuestras vidas. Porque si no le tenemos miedo ni siquiera a la muerte, no hay nada que nos impida seguir de cerca a Jesús. Y la última promesa la encontramos en San Juan 17, 24. Esta es la promesa de la gloria. Fue pronunciada por Jesús la última noche de su vida, la última oración que Él pronunció aquel jueves de noche. Y Él dijo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús dice: yo quiero que todos ustedes puedan estar conmigo y puedan ver la gloria que yo he tenido con mi Padre desde la eternidad. Y yo quiero que ustedes también tengan esa gloria. Si yo les preguntara a ustedes cuál ha sido el día más feliz de su vida, todos me dirían: bueno, el día de mi bautismo, el día de mi matrimonio, el día que me gradué, el día que conseguí mi primer trabajo, el día que me saqué la lotería, el día que me casé, el día que recibí mi primer cheque, lo que sea. El día que compré mi primera casa, mi primer carro, el día que llegué a este país, el día que pude regresar de este país. No importa cuál haya sido el día más feliz de su vida, déjenme decirles que hay un día más feliz que nos está esperando en el porvenir. El día cuando veamos el rostro de nuestro amado Jesús. El día cuando le podamos dar un abrazo por primera vez a Jesús. El día cuando nos dé la bienvenida y la entrada en la Nueva Jerusalén. Jesús ha prometido, le pidió al Padre por cada uno de nosotros: Padre, quiero que cada uno de mis hijos de la iglesia de Sacramento estén conmigo, para que vean mi gloria, para que estén a mi lado para siempre. Falta muy poco. El que ha de venir vendrá y no tardará. Pronto este mundo de crisis, de pecado, de angustia, de enfermedad, de sufrimiento, de dolor, de tristeza, se terminará. Pronto empezaremos un viaje hacia las alturas para contemplar desde arriba esto que alguna vez quisimos tanto, que fue nuestro mundo, pero ya lo veremos como un basurero comparado con la gloria que nos espera. Ese es el lugar a donde yo he venido a invitarlos en esta semana. Que nos preparemos para estar ahí. Que traigamos a otros para que estén también con nosotros ahí. El Señor quiere que ninguno de nosotros se pierda esta cita. En ese círculo inviolable de luz, donde viviremos con Él, junto a Él por la eternidad. Que Dios nos bendiga y que sus promesas puedan fortalecer nuestra vida cada día, puedan levantar nuestro ánimo cada día. No importa las circunstancias que se nos presenten, Dios siempre tiene una promesa para ti. Echemos mano de esta, porque el Señor no solamente quiere, sino puede cumplir cada una de sus promesas en nuestra vida. Que Dios nos bendiga en esta mañana.